no, sino para mostrarnos la diferencia que existe en lo que se aplicaba antiguamente. Por ejemplo, ¿Cristo es superior a los ángeles? Digamos que no es la palabra práctica para poderla utilizar. Aunque es sinónimo, lo que sí podemos utilizar es la palabra mejor. Cristo es mejor que los ángeles. Cristo es mejor que Moisés. Cristo es mejor que Aarón. Cristo es mejor que Josué. Y el pastor hablaba acerca del reposo. Y cuando se llegue al tema del reposo, justamente van a ver ustedes que Josué llevó al pueblo y lo entró a la tierra prometida para que entrara en el reposo. Pero justamente lo que Cristo ha hecho es llevarnos a un mejor estado, a una mejor condición, a llevarnos a un mejor reposo. Hay muchos que decían en alguna ocasión que cuando Josué llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, es lo mismo para nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo, que nos lleva al cielo y que el cielo es la tierra prometida para nosotros. La verdad es que no es eso, no es cierto. Porque si ustedes se ponen y leen un poquitico la historia, se darán cuenta que cuando Josué introdujo al pueblo de Israel, les tocó pelear por ganar el sitio que iban a ocupar. Fueron muchas las luchas que ellos tuvieron que hacer. Y en cambio, cuando nosotros lleguemos al cielo, pues vamos a descansar. Luego, entonces, para nosotros no es lo mismo. Sin embargo, el reposo que tuvo del pueblo de Israel en la tierra prometida es el mismo reposo que nosotros tenemos a través del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Si muchas veces tenemos aflicciones, pruebas, pasamos por momentos difíciles, entonces, ¿cuál reposo sería? Pues justamente es el poder confiar y depositar toda nuestra fe en Él. Y es en Él en quien nosotros descansamos. Y esto como para asegurar un poquitico acerca de, es mentira, cuando a la gente le dicen, crea en el Señor Jesucristo y todos sus problemas se van a acabar. Eso es mentira. Crea en el Señor Jesucristo y sus problemas empezarán. Pero justamente eso es lo que Dios quiere, porque Él nos quiere llevar al descanso, a poder entender que en Él lo tenemos todo y que en Él podemos confiar. Bien, eso como decíamos en la parte de la introducción. Ahora vamos a mirar. En el libro de Mateo, abran sus Biblias ustedes en el libro de los Hebreos. Yo les voy a leer un momentico aquí, en el libro de Mateo, el capítulo 26, donde dice, entonces respondiendo Judas al que lo iba a entregar, dijo, soy yo, le dijo, tú lo has dicho. Versículo 26, mientras comían tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Y aquí es donde yo quiero que entremos entonces para considerar lo que es el pacto. Es un nuevo pacto. ¿Por qué nuevo? Porque había otro anteriormente. ¿Y ese pacto cuál era? ¿Pacto de quién? Perdón, pastor. El pacto de... no. Está incluido dentro de eso porque Aarón fue el sacerdote que llevaba justamente para ofrecer todos los sacrificios, pero fue el pacto que Dios dio por medio de Moisés en lo que llamamos nosotros las tablas de la ley. Y fíjense bien que cuando Moisés subió al monte, el Señor le dijo que iba a dar los mandamientos. Y cuando Moisés bajó al pueblo y les dijo las cosas que iban a suceder, el pueblo dijo, todo eso lo vamos a obedecer, todo eso lo vamos a hacer. Pero Dios sabía que eso era imposible. Y por eso en otras partes del texto de la Biblia nos habla acerca de que nadie puede cumplir la ley, sino únicamente Jesús. Él fue el que vino y cumplió todos los propósitos que la ley tenía y lo hizo
como sustitución de nosotros. Es bueno que podamos entender nosotros esto. Bien, vamos a mirar entonces que en el libro de Génesis inicia partiendo del principio de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso cuando el Señor instituyó la Santa Cena que llamamos nosotros, llegó y dijo, esta es mi sangre que es derramada por vosotros. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Bien, y Él fue la primera persona que hizo sacrificio en este mundo. ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva desobedecieron y dicen que se vieron desnudos. ¿Qué hizo Dios? Los llamó. Como tenían vergüenza y se cubrieron con unas hojas, ¿qué hizo Dios? Tomó un animal, lo sacrificó y les cubrió a ellos. Es una imagen de semblanza más o menos para nosotros. Lo que Él hizo con nosotros fue justamente eso, y lo hizo a través de su Hijo. Es en la sangre de su Hijo que ofrece el sacrificio y es Él que nos da a nosotros limpieza absoluta y nos viste de una nueva personalidad. Bien, mirando entonces cómo hizo eso Dios, podemos entender entonces que el compromiso que Dios ha adquirido libre y soberanamente consigo mismo hasta al establecer su relación con la humanidad en la forma de pactos, pactos en los que el Dios es el único contratante y el hombre es el único beneficiario. Hay ocasiones en las cuales la gente comenta y habla acerca de que Dios hizo pacto con el hombre. La verdad es que lo vamos a ver a través de la Biblia y vamos a entender que Dios no hizo pacto con el hombre. Dios hizo un pacto con su Hijo para que nosotros a través de su Hijo pudiésemos tener relación con ese pacto. Si no hubiese sido así, voy a dar una pequeña aclaración. Si la gente cree que el pacto que Dios hizo, lo hizo con su Hijo, para con todos los hombres, bastaría simplemente que en el sacrificio del Señor Jesucristo, todos los que de ahí en adelante hubiésemos nacido, todos habíamos sido santificados. Y la verdad es que no es así. Dios hizo el pacto con su Hijo para que todo aquel que se quiera apropiar lo pueda recibir. Esa es la voluntad que Él tiene. Por eso llamamos nosotros eso de libre albedrío. Y hay una aclaración donde nos muestra, Cristo murió por ¿quiénes? Por todos. Vale la aclaración, Cristo murió por todos, pero son muchos los que lo van a aceptar, mas no todos. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque existe el libre albedrío, la voluntad expresa de cada uno. Cada uno toma su propia decisión. Bien. Vemos entonces que ese primer pacto lo teníamos nosotros a través de Adán y Eva. Y es aquí donde empezamos a entender nosotros el propósito de Dios. Ese pacto lo tenía con Adán y Eva y estaba condicionado. ¿A qué? A que el Señor les dijo, porque el día que comieres del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Porque el propósito de Dios para el hombre y toda su creación es que el hombre sea eterno. Ahora, el pastor nos decía hace 8 días tal vez, que nosotros somos eternos porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Pues bien, nosotros somos eternos por creer en el Señor Jesucristo, pero los inconversos también son eternos. Simplemente que no van a estar en el mismo lugar que nosotros al lado de Dios. Pero de todas maneras, el hombre ha sido creado y formado para vivir eternamente. Bien, vemos entonces cómo este primer pacto que el Señor tenía de obediencia a ellos se terminó, diciéndoles, porque el día que de él comieres ciertamente, morirás. Y allí vemos entonces cómo el Señor dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Remisión.
Vamos a ver que esa palabra que se utiliza en un momentico, después lo vamos a ver en otra forma como se complementa con el sacrificio del Señor Jesucristo. Bien, Dios hizo el primer sacrificio. Ahora, después de eso vemos que Dios hizo un pacto con Abraham, y esa promesa hecha por Dios a Abraham fue hecha directamente a su descendencia. No dice a sus descendientes, sino dice que fue hecha a su descendencia. Y vamos a empezar a utilizar nuestras Biblias. Abran sus Biblias en Gálatas capítulo 3, del versículo 6 en adelante. Libro de Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante. Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y lo voy a leer porque realmente para poder entender bien la palabra del Señor debemos mirar que la Escritura se interpreta con la misma Escritura. Y todo lo que el Señor nos habla, nos lo dice a través de su palabra. Y en su palabra nos confirma todo lo que nos habla. Bien, como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, síganlo ahí en la parte de la pantalla, por favor, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo, en el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo. No puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Esto habría invalidado la promesa. Fácil de entender. Esa promesa fue dada a Abraham y fue dada en la persona de Jesucristo. Más adelante vamos a entender por qué los que creemos en Jesucristo somos aceptos y favorecidos con esa promesa. Bien, la ley no abrogó la promesa. Miren lo que dice el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Ven ustedes por qué hablábamos al principio? O en el libro de Hebreos se habla al principio de que Cristo es mejor que los ángeles, porque los ángeles trajeron la promesa que había dado a través de la ley, pero en Cristo ganamos mucho más, y es mejor la de Cristo que la que
Dios dio por medio de los ángeles en cuanto a la ley. Bien, ahora el propósito de la ley, ¿cuál fue? El propósito de la ley era que tuviéramos conocimiento del pecado, porque antes de que existiese la ley no había pecado. Sin embargo, antes de que existiese la ley y no había pecado, la gente moría. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Adán y a Eva? Pues bien, todo eso se estaba cumpliendo y la gente, a pesar de no conocer la ley, en ese tiempo moría. Ahora, ¿para qué nos sirve la ley a nosotros? Dicen que la ley fue el ayo que nos llevó a Dios. Ese ayo es la nana o la guía que nos conduce a nosotros. Y en palabras bíblicas lo que quiere decir es que los mandamientos fueron los que nos mostraron a nosotros nuestra condición de pecadores. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar a padre y madre. Y cada uno de esos 10 mandamientos, yo creo que la mayoría los hemos roto. Eso fue lo que nos llevó a tener conocimiento de que no podíamos cumplir la ley. Por eso Cristo es mejor y nos da mucho más a través del pacto con Él. Bien, vamos ahora sí entonces a introducirnos en el libro de Hebreos y vamos a hablar del nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Y como les digo, hermanos, son los mismos textos los que nos van a hablar acerca de ese pacto. Versículo 6 del capítulo 8 de Hebreos. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se había procurado lugar para el segundo. Siga, ¿cómo es posible que si Dios hace un pacto, lo hace defectuoso? Vamos a poder entenderlo a través de la Escritura. ¿Por qué nos habla aquí el escritor de Hebreos que ese pacto era defectuoso y que el Señor nos ofrece, nos da más garantías? Bien, primero que todo veamos capítulo 5, versículo 1. Porque es defectuoso el pacto. Porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces aquí empezamos a mirar, ese sacerdocio del cual nos estaba hablando, ¿era escogido de quiénes? ¿Entre quiénes? Entre los hombres. Y nosotros conocemos bien la palabra que nos dice que no hay justo ni aún uno. Sin embargo, de acuerdo a Dios, en esa imperfección, Él conocía lo más santo que podía escoger en ese momento. Pero el propósito, ¿cuál era? El propósito era ofrecer sacrificio por los demás seres vivientes, por las demás personas. Bien, Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Vamos a seguir hablando de la ley y acerca de estos hombres que Dios escogía. Capítulo 10, versículo 1 al 4 dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Luego, entonces, ese sacrificio, ¿qué hacía? Pues ese sacrificio lo único que hacía era cubrirlos, mas no los quitaba. Y así le tocaba al sacerdote cada año estar haciendo oraciones en el altar
y después llevando un animalito para presentar ofrenda por los pecados del pueblo. Bien, ¿qué más hacía este sacrificio defectuoso? Hebreos 9, versículos 6 y 7. Versículos 9, dice Hebreos 9, el capítulo 9, versículo 6. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Vemos entonces aquí cómo esa persona tenía que llevar, primero que todo, ofrenda y sacrificio por sus pecados. Hebreos 7, versículo 23, otra cosa que hacía defectuoso ese pacto. Hebreos 7, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. La muerte seguía existiendo, y así fuesen sacerdotes escogidos por Dios, cumplían con un propósito: ofrecer sacrificios durante el tiempo que tuviesen vida. Pero ellos también tendrían que morir. Y el Señor tenía que volver nuevamente a sacar más sacerdotes. Bien. ¿Qué hacían ellos? Versículo 18 al 22 del capítulo 9. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Volvemos nuevamente. No quita los pecados, únicamente los remite. ¿Por cuánto? Por un año. Para el próximo año volver nuevamente a presentar ofrenda y sacrificio por ellos. Bien, por eso nos dice el versículo 22, según la ley, casi todo es purificado. Ahora entonces empezamos a mirar cómo Cristo es mediador de un nuevo pacto, y aquí vamos a entender y a comprender por qué es mucho mejor y por qué nos da más a nosotros con ese nuevo pacto. Hebreos 10, versículos 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado. No quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Ya empezamos a ver cómo es mejor el pacto, ya empezamos a ver cómo es cambio y cómo Cristo es superior o es mejor a los sacerdotes antiguos, y cómo el pacto o el sacrificio del Señor Jesucristo es mejor que los sacrificios antiguos, porque no fue hecho más sino una sola vez, y en esta sí con un propósito: quitar los pecados del mundo. Ya en esta empezamos a ver que ya no tenemos que volver nuevamente al año siguiente a ofrecer más sacrificio, sino que fue una sola vez y para siempre. Bien, Dios prometió aceptar su sacrificio.
Vamos a mirar entonces qué es lo que Dios hace justamente con la obra del Señor Jesucristo. Efesios 1, versículos 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Tiene como título los beneficios espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y inicia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el Señor Jesucristo. Y en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien, ya entonces empezamos a ver que en el momento en que usted y yo oímos el evangelio y aceptamos al Señor Jesucristo, en ese momento fuimos nosotros sellados. En ese momento recibimos nosotros ¿a quién? Mire cómo Hebreos trata de hacer un poco de aclaraciones acerca de eso. A veces escucho yo que algunas personas dicen espíritu, ve nuevamente. No, pues si usted ya lo tiene. Y si usted ya lo tiene, no tiene necesidad de estarlo pidiendo. Lo que tiene necesidad es de someterse a la voluntad de Él, para que Él pueda actuar en su vida y en la mía. Por eso decíamos al principio, a veces apostatamos nosotros de lo que creemos, tratando de añadirle cosas a la palabra de Dios, cuando la palabra es simple, sencilla y fácil. Habiendo oído el evangelio y habiendo creído, hemos sido sellados. Ya no tenemos más necesidad de Espíritu Santo, porque ya usted y yo lo hemos recibido. Bien. Cristo es mediador del pacto y representa a quienes ponen su confianza en Él. Encontramos las condiciones de este pacto cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y de ahí nos valemos nosotros de Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6, donde nos dice que tomó nuestros pecados y todos los llevó y los puso en la cruz. Vamos a leerlo. Isaías 53, versículos 5 y 6. Dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Bien, algo
práctico para poder entender es, en Cristo fueron pagos los pecados ¿de quién? De nosotros. Ahora seamos en plural. En Cristo fueron los pecados de todo el mundo. Luego, entonces, si en Cristo fueron pagos los pecados del mundo, ¿por qué van a ser enjuiciados los hombres? ¿Por qué? Por no creer en el Señor, por no poner su confianza y su fe en el único que puede dar salvación y vida eterna. Es eso lo que el Señor dice. Y por eso cuando nos habla de un pecado grande, que es pecado para muerte, que es contristar o es al Espíritu Santo, pues es justamente porque el Espíritu Santo fue quien vino a dar convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando la gente no cree en esa convicción que el Espíritu Santo quiere dar, entonces no aplica para su vida ni justicia, ni juicio, ni castigo, sino se espera a que él sea juzgado por el Señor en el momento que le toque. Bien. ¿Qué más recibimos nosotros ahora por gracia? Veamos Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de, y esto no, pues es don, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, y entonces aquí podemos aplicarlo, lo sencillo que es el Evangelio y lo práctico para nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer, aceptarlo. Y eso es algo que nos da Dios, porque por gracia sois, por medio de, ¿qué es lo que tenemos que aplicar nosotros? Bien, más adelante vamos a mirar lo que dice la palabra de fe, que es como dice la hermana, confiar. A veces hablamos de la fe y lo hacemos de una manera simplista. ¿Usted tiene fe? Claro. Y si no, ponga la prueba. Usted está sentado en una, ¿cierto? ¿Y tiene su fe puesta en qué? ¿Ah? En que no se va a caer. Mire cómo cada día nosotros aplicamos la fe en las cosas sencillas, simples, que están alrededor nuestro. Pero a veces hacemos eso mismo con la fe que debemos poner y depositar en Dios, en el Señor Jesucristo. Bien, somos justificados en Cristo. Somos justificados con Cristo. Somos justificados en Cristo y somos justificados por Cristo. Mire, es un juego de palabras. En Cristo, con Cristo y por Cristo. Él es completo para la necesidad del hombre. Mediante la fe en su sangre. Ahora, cuando ponemos nosotros nuestra fe, ponemos nuestra fe en su sangre, por obra de una sustitución. Él nos salva. Y aquí es bueno que usted y yo podamos entender, porque a veces hacemos de la obra salvadora del Señor una cosa sencilla. Cristo murió, sí, Cristo murió y murió por su pecado, por mi pecado, pero entiéndalo bien, Cristo murió en sustitución de cada uno de nosotros, porque el pago del pecado es muerte, y todos hemos sido pecadores. Luego entonces lo que merecíamos era la muerte, pero Él tomó su lugar y tomó mi lugar para pagar por nosotros. Bien. Algo simpático que veía dentro del estudio es
por la obra de una sustitución, por la obra de una sustitución, no nos salva la fe. Por la obra de una sustitución no nos salva la fe, sino lo que nos salva a nosotros es la gracia de Dios. A veces nos consideramos nosotros como justos, nos consideramos como buenos, y yo como creí, yo como soy evangélico, yo como soy cristiano, entonces yo soy bueno. Mentiras. Dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿es cierto que tenemos que poner la fe en Él? Sí, en la gracia, porque lo que nosotros recibimos de Él es la gracia salvadora. Y me llamó la atención la ilustración que anoté. No es la cuchara la que nos alimenta, ¿cierto? Sino es lo que lleva por dentro la cuchara, es lo que tiene adentro. Y no podemos poner nuestra fe en la cuchara, sino en lo que nos estamos comiendo. Bien, ahora miremos entonces. Hebreos capítulo 13, versículo 11 al 12, nos aclara entonces lo que Jesús hizo. Padeció para santificar al pueblo. Y eso es algo que es importante para que nosotros lo podamos entender. La obra que el Señor Jesucristo hizo tiene un propósito grande. No fue únicamente morir por nuestros pecados, sino llevarnos a nosotros a una condición de vida superior y mucho mejor. Hebreos 13, versículos 11 y 12. Hebreos 13. Hebreos 13, versículos 11 y 12. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por la cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la ciudad. Y eso nos lleva a mirar un poquitico, ¿dónde murió Jesucristo? En el lugar del Calvario. ¿Dónde? Fuera de la ciudad de Jerusalén. Y es allí donde Él llevó para santificarnos a nosotros, porque Él quiere hacer de nuestra vida una vida de santidad, que realmente representemos nosotros el propósito de lo que Él quiere en cada uno de nuestras vidas. Bien. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Vamos a entender un poquitico de la ofrenda y de lo que Él hizo. Hebreos 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él no tuvo necesidad de entrar a ese tabernáculo que hacían, o entraban los sacerdotes humanos, hombres. Él entró, fue directamente al tabernáculo del cielo, donde está Dios, y allí está sentado a la diestra, intercediendo por nosotros. Bien, miremos ahora qué nos dice Hebreos 9, 24 y 27. Fue algo que ya habíamos repetido, Hebreos 9, 24 al 27. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y entonces podemos ver que no hay remisión en Él, sino hay perdón total, completo, y Él quita el pecado del mundo. Y bastó únicamente una sola vez para siempre. ¿Ustedes saben lo que quiere decir misa? Sacrificio.
Misa quiere decir sacrificio. Y por eso encuentra usted a todos los señores sacerdotes ofreciendo siempre sacrificio, mientras que la palabra nos dice que no fue más sino una sola vez. Y ahora se encuentra él, ¿dónde? Presentándose en el cielo. Fíjense bien, primero en la cruz como sustituto por cada uno de nosotros en nuestro pecado. Ahora está sentado en el cielo, a la diestra del Padre, presentándose por cada uno de nosotros como sustituto de la santificación que Él nos ha dado. Como el pecado entró por un hombre, también por un hombre entró la salvación. Bien. Hebreos 2, versículos 9 y 11, al 11. Hebreos 2. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos nosotros. Y aquí es donde nos damos cuenta, fue un pacto que Dios hizo con el Señor Jesucristo, porque ese pacto de gracia fue dado ¿por quién? ¿Por quién dice el texto? Porque el pacto de gracia fue dado por Dios Padre, en la persona del Señor Jesucristo. Bien. Ahora, versículos 16 y 17 de este mismo capítulo. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Se dan cuenta por qué recibimos mucho más en el Señor Jesucristo que lo que recibían anteriormente por el sacerdote o por los ángeles? Porque en Él lo tenemos todo. Así tenga usted pruebas, así tenga usted dificultades, lo que el Señor quiere es que usted confíe en Él. Nadie dijo que vivir en este mundo sería fácil. Bien, ahora miremos entonces, ¿cuándo se ejecutó la salvación? ¿Cuándo se ejecutó la salvación? Cuando Jesucristo murió en la cruz del Señor Jesucristo, cuando Él entregó su vida por nosotros. Ahora, ¿cuándo se aplica a nuestra vida? Cuando nosotros creemos. Hemos entendido un poquitico más de lo que es el nuevo pacto. Hemos visto cómo la misma Escritura nos muestra todo lo que Dios hizo y cómo es mejor en Él que no en las promesas que habían en el Antiguo Testamento. Él no es superior, Él es mejor y es mucho más lo que nos da a nosotros. Usted y yo tomamos la decisión, y si usted quiere recibir esa salvación y esa gracia que Dios ha dado por medio de su Hijo, lo único que tiene que hacer es creer. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo trajo convicción a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos hizo entender y saber de la manera sencilla cómo tú pagaste por el pecado de cada uno de nosotros. Te damos gracias por la salvación que tú has traído a nuestras vidas, y te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien nos dio la convicción, y te damos gracias, Padre Santo, porque es a través de Él que tenemos nosotros santificación en cada una de nuestras vidas, Señor. Por eso te rogamos, Padre Santo, que sigas tú con nosotros, y aquellos que no han creído todavía, Padre, que tengan la oportunidad de recibirte a ti y
y de aceptarte como Señor en sus vidas y como Salvador en cada uno de ellos. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, bien. El nuevo pacto. Entendido, ¿no?